Llegué a Trenton and Avery Media hace 5 años con un traje impecable. La cabeza llena de ideas y la determinación de demostrar que la estrategia podía transformar la forma en que las marcas se comunicaban con su público. Al principio, era la nueva empleada con ganas de aprender los entresijos. La estratega junior que se quedaba hasta tarde cada noche para absorber todos los matices de la psicología del consumidor y la planificación de medios. Observaba desde la barrera cómo Talia Avery, directora de estrategia desde hacía años y mi futura suegra, dirigía las reuniones con una seguridad mesurada, con su voz cargada de experiencia y el respeto de todos los presentes. Con el tiempo, pasé de ser ese recién llegado con los ojos muy abiertos a ser el estratega en el que todos confiaban. Lideré la campaña viral en redes sociales que impulsó la interacción de nuestro cliente estrella en un 30%. Diseñé la estrategia de contenido multiplataforma que superó a todos los competidores y superé las crisis con tanta destreza que el director ejecutivo, Graham Avery, presumía de mi calma bajo presión en cada reunión de la junta directiva. Hice todo esto mientras lidiaba con la delicada situación de estar casado con Claire, la hija de Talia, cuya presencia en cada reunión de la oficina me recordaba constantemente que mis victorias profesionales estaban bajo la lupa más brillante y crítica imaginable. Registré mi progreso meticulosamente, llené cuadernos con métricas de campaña, preparé presentaciones que sintetizaban los datos en narrativas y me preparé para cada revisión trimestral como si fuera un resultado decisivo. Creía, como parecía creer todo el mundo a mi alrededor, que cuando Talia se jubilara la próxima primavera, el puesto de directora de estrategia, ese codiciado puesto en el corazón del motor de la toma de decisiones de Trenton y Avery, sería mío. Me imaginaba la oficina con mi placa en la puerta, el lujoso sillón de cuero detrás de la mesa de conferencias, la promesa implícita de que mi lealtad y mi trabajo duro me habían ganado más que un título. Me habían dejado un legado. Incluso Talia, con su amable sonrisa y su suave aliento, me dijo que lo merecía. Bromeó diciendo que le hablaría bien a su padre. Claire me susurró a altas horas de la noche que ya me veía en ese puesto, forjando el futuro de la empresa con la misma firmeza que había guiado cada iniciativa importante durante media década. Así que me preparé. Refiné la hoja de ruta estratégica quinquenal que había elaborado hacía tiempo, adaptándola a las nuevas tendencias del mercado y los objetivos corporativos que Graham había presentado en la junta de accionistas del trimestre anterior. Ensayé mi presentación poco a poco, memorizando cada estadística y cada proyección hasta que las sentí como extensiones de mi propia voz. Cada fin de semana me encontraba en mi escritorio en lugar de salir a cenar con Claire. Todas las noches, me quedaba en la oficina hasta que Talia y el equipo directivo desalojaban el edificio. Tan tarde que el zumbido de las luces fluorescentes y el eco de mis propios pasos se convertían en el telón de fondo de mi ambición. Acortaba vacaciones, me saltaba eventos sociales y declinaba cortésmente reuniones familiares. Todo para asegurarme de que, el día de la reunión de ascenso, me presentara ante la junta directiva con argumentos irrebatibles de por qué el próximo director de estrategia tenía que ser yo. Esa mañana, me abotoné la chaqueta frente al espejo, me ajusté la corbata y respiré hondo. Claire me besó en la mejilla y me deseó suerte, aunque el temblor en sus ojos me indicó que compartía mi ansiedad tanto como mi esperanza. En el ascensor, sentí el peso de todas mis expectativas, las mías, las de Talia, las de Claire y sí, incluso la confianza tácita de Graham en mí. La sala de conferencias olía ligeramente a café recién hecho y madera pulida. Pude ver a los miembros de la junta entrar, y una de mis copias de diapositivas, cuidadosamente apiladas frente a ellos. Sentí una emoción de anticipación. Esa descarga eléctrica que llega justo antes de empezar algo que crees que te definirá. Graham Avery presidía la mesa con su calma característica. A su lado estaba Talia, cuya presencia me resultaba reconfortante y agridulce a la vez. Frente a mí estaba Claire, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa mientras observaba cada uno de mis movimientos. Cuando Graham se aclaró la garganta, la sala quedó en silencio y presioné con acento agudo el control remoto. Lista para lanzar la primera diapositiva. Las palabras se formaron ante mis ojos, datos, gráficos, cronogramas, todo lo que necesitaba para convencerlos de que me había ganado su confianza. Su inversión, su voto, pero antes de que pudiera hablar, Graham se inclinó hacia adelante y me sonrió como nunca antes. Gracias a todos por su arduo trabajo. Comenzó con voz mesurada pero cálida. Mi corazón latía con fuerza. Talia nos ha servido brillantemente durante 30 años, y le debemos una gran gratitud. Talia sonrió con familiaridad. Me preparé para el cambio. Cuando Talia anunció su retiro el mes pasado,
Los reté a todos a considerar quién de nosotros podría continuar su extraordinario legado. Contuve la respiración. Apreté el control remoto con fuerza. Hoy, continuó, me complace anunciar que Bryce Larkin será nuestro nuevo director de estrategia. Un murmullo recorrió la sala. Bryce, mi colega, con una risa despreocupada y un historial de rendimiento decepcionante. Me miró desde el otro lado de la mesa con una sonrisa satisfecha y triunfante. Claire prorrumpió en un aplauso cortés, con las manos extrañas en el regazo. La sonrisa de Thalía se desvaneció, pero se mantuvo amable. Sentí como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. Me quedé paralizada. El control remoto hizo clic en mi mano, pero no hizo nada. Se me hizo un nudo en la garganta. Las diapositivas cuidadosamente preparadas ya no eran relevantes, sepultadas bajo el peso de las palabras de Graham. En ese momento, rodeado de aplausos corteses y gestos de felicitación para Bryce, me di cuenta de que mis años de lealtad habían sido pasados por alto. Mis trasnochadas ignoradas, mis victorias estratégicas descartadas. El candidato que ya habían elegido no era el que se lo había ganado, sino el que encajaba con la historia que Graham quería contar. Y mientras Bryce se levantaba de su asiento, disfrutando de la aprobación del círculo del fundador, me quedé inmóvil, el eco de mi propio silencio más fuerte que cualquier argumento que hubiera podido esgrimir. Observé a Bryce Larkin desde el otro lado de la oficina diáfana, siguiendo la leve curva de su sonrisa mientras se reclinaba en su silla, con los pies apoyados en el borde de una mesa de conferencias de caoba que yo había pulido para él cuando le traía café. Era todo lo que yo no era, perezoso en su enfoque, astuto en su discurso y siempre presumiendo de conexiones que no se había ganado. Se movía con paso ligero por los pasillos, con las mangas arremangadas con naturalidad, charlando a medias con el personal subalterno, que confundía la familiaridad con la competencia. Sus risas lo seguían como una estela de aplausos, y sentía un profundo dolor en el pecho cada vez que veía cómo los clientes se alegraban al entrar en una reunión. En esos pasillos, había liderado equipos, diseñado estrategias y cultivado relaciones que generaban ingresos. Sin embargo, Bryce, con su estatus hereditario de miembro de la familia, se adaptó sin esfuerzo a cada puesto que yo había construido con tanto esfuerzo. Recordé cómo descubrí su patrón. Las diapositivas que diseñé y que de repente aparecían en sus presentaciones con su nombre en la portada. Las métricas que perseguí y perfeccioné publicadas bajo su firma. Las compras de medios que negocié con cadenas que se atribuyeron a su habilidad de negociación. Al principio, lo atribuí a un descuido casual hasta que encontré mis hojas de cálculo, cuidadosamente anotadas, renombradas, reformateadas y reenviadas por su correo electrónico. Cuando lo confronté en la sala de descanso, se encogió de hombros con esa sonrisa insufrible y dijo: «Sabes que soy parte de la familia. Mamá dice que no te importa compartir, ¿verdad?». Lo miré fijamente, con la cuchara sobre mi taza de café, con el sabor agrio. Su despreocupación por mi trabajo me hizo sentir como un sangrado lento. Cuando intenté ignorarlo con la esperanza de que Graham interviniera, Thalía lo retó. En cambio, Graham le dio una palmadita en el hombro a Bryce y lo llamó madera de líder. Como si las lecciones de mis presentaciones fueran solo notas a pie de página de su talento natural. Cada noche, permanecía en la oficina mucho después de que el ajetreo se hubiera calmado, con mi escritorio sepultado bajo los correos electrónicos que había redactado y las propuestas que había defendido. Clasificaba sus mensajes reenviados y corregía los errores que se negaba a reconocer, convencido de que si seguía ofreciendo excelencia, Graham vería el valor que aportaba. Pero todos los elogios en las reuniones de la junta directiva se redirigían a la supuesta iniciativa de Bryce. Todos los elogios a los clientes se recitaban en los pasillos como si él solo hubiera impulsado el éxito. Mi silla de oficina se enfrió, y las luces fluorescentes sobre mi cabeza se apagaron por el uso excesivo, pero perseveré. Me recordé a mí mismo que la resiliencia era parte del éxito estratégico, que la paciencia ante la injusticia eventualmente daría lugar al reconocimiento. Me dije a mí mismo que el descuido de Graham fue solo un lapsus temporal, que algún día la verdad eclipsaría el nepotismo. Aún así, la duda me corroía. Me veía reflejado en las paredes de cristal de la sala de conferencias a altas horas de la noche, con el flequillo húmedo de sudor y las mangas de la camisa arremangadas en solidaridad con el trabajo duro que soportaba. Pensé en las incontables horas que invertí, los fines de semana perdidos en estudios de mercado, los cumpleaños eclipsados por correos electrónicos con plazos límite, las vacaciones ensombrecidas por ajustes urgentes de campaña. Bryce, por otro lado, le había contado a su prometida Claire que él había elaborado la propuesta de Edelman que yo perfeccioné durante 3 semanas. Y ella asintió con entusiasmo.
con los ojos llenos de orgullo por el hombre al que llamaba su socio. Sentí un nudo en el estómago cuando la escuché contar la historia en un brunch con sus amigas. Su risa resonó en mis oídos como una campana cruel. Quería levantarme y declarar que la campaña era mía, pero las palabras se me atascaron en la garganta, ahogadas por el miedo a que, al hacerlo, expondría mi vulnerabilidad y pondría en peligro mis últimos resquicios de buena voluntad. La peor noche llegó cuando Bryce entró pavoneándose en la reunión con clientes que había organizado a mitad de mi presentación y tomó la palabra con naturalidad. Echó un vistazo a mis diapositivas. Asintió como si las asimilara al instante y luego empezó a reformular toda la presentación con anécdotas espontáneas y un aire de improvisación. El cliente se inclinó hacia adelante, con la mirada encendida, mientras acribillaba a Bryce con preguntas que yo ya había anticipado y ensayado. Pero Bryce respondió con soltura, desviando la atención hacia su linaje familiar en lugar de reconocer los meses de trabajo preparatorio que yo había realizado. Me senté a la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas en el regazo, mientras elogiaba su perspicaz liderazgo, ajeno a la letra pequeña de mis contribuciones, oculta en las notas al pie. Al terminar la reunión, Bryce pasó a mi lado dándome una palmadita en la espalda y me felicitó por haber preparado tan bien el escenario. Como si mi papel no fuera más que un simple montaje para su turno de apertura. Forcé una sonrisa, pero por dentro me quemaba. Esa noche, caminé sola el largo camino a casa, siguiendo mis pasos por calles iluminadas que se sentían más frías que la oficina después de hora. El bullicio de la ciudad, reducido a sirenas lejanas y el ocasional bocinazo de un taxi. Repasé cada desaire, cada idea robada, cada momento de mérito robado que Bryce se atribuía. Me sentía pequeño ante el conjunto de mis logros, como si fueran artefactos enterrados bajo su sombra nepotista. Mi lealtad, antaño una insignia de honor, se sentía como una soga que se apretaba alrededor de mi cuello. Sin embargo, al pasar junto a las hileras de tiendas cerradas y las aceras silenciosas, me di cuenta de que mi lealtad siempre había sido hacia mi propia ambición. Hacia el fuego que me impulsaba a crear estrategias. A sobresalir. Los elogios ilícitos de Bryce no definían mi valor. Mi trabajo sí. A la mañana siguiente, llegué a Trenton y 1:30 antes del amanecer. El vestíbulo estaba oscuro, y el guardia de seguridad me saludó con un gesto de la cabeza. Llevaba una carpeta llena de pruebas. Correos electrónicos con fecha y hora. Resúmenes de proyectos con mis iniciales en los márgenes. Créditos de clientes que reconocían mis contribuciones. Sentí su peso en la mano, cargado con la promesa de una confrontación. Me recordé a mí mismo que me había ganado el derecho a desafiar la narrativa y a reclamar mi trabajo. Crucé las puertas giratorias con la espalda recta, lista para sacar a la luz mi yo más oscuro, y para exigir que el reinado de Bryce Larkin como favorito de la familia no apagara más el brillo de mis logros. Me senté a la larga mesa de caoba bajo la lámpara de araña que proyectaba una cálida luz como un halo sobre la superficie pulida. Con cada puesto meticulosamente arreglado con relucientes cubiertos y fina porcelana. Y sentí el peso de las expectativas sobre mis hombros como un manto de plomo. La velada se había anunciado como una celebración de hitos familiares. Un hito, quizás, para el ascenso de Bryce, o para el padre de Claire reclamando su legado. Y sin embargo, mientras observaba a Bryce al otro lado de la mesa, deleitándole a Graham con una anécdota improvisada sobre una crisis con un cliente que había superado, me di cuenta de que esta cena era algo más siniestro, una función en la que yo no era más que un simple accesorio. Claire estaba sentada a su lado, con un vestido azul pálido que brillaba bajo la luz de la lámpara de araña, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el mantel, con la mirada fija en su padre con todo el orgullo del público que contempla a un actor de lengua plateada. Yo estaba sentada al otro lado, sintiéndome como si me hubieran sacado del escenario sin previo aviso, relegada al público incluso en mi propia casa. El primer plato llegó en silencio, un delicado consomé que humeaba suavemente en cuencos de porcelana, con el aroma a azafrán y verduras asadas elevándose en suaves remolinos. Bryce se inclinó para beber de su cuchara, fingiendo sorpresa ante los sabores, como si hubiera participado personalmente en la búsqueda de los ingredientes. Observé a Talia desde el otro lado de la mesa, con una postura impecable y una sonrisa tensa. Intercambió una mirada cómplice con Graham, una mirada que decía todo lo que no diría en voz alta. La madre de Claire, Eleanor, asintió con aprobación ante el comentario de Bryce sobre los matices culinarios. Como si sus palabras estuvieran tan cuidadosamente seleccionadas como sus lazos familiares. Levanté la cuchara y probé el caldo.
reconociendo el sutil equilibrio de sabores que una vez ayudé a probar con el equipo de catering de la oficina antes de una presentación importante para un cliente. Y sentí una punzada de amarga ironía. Todo en esa sala, la iluminación, el servicio, la conversación, había sido preparado para la vuelta triunfal de Bryce, y me vi obligado a recordar cada detalle de mis propias contribuciones como si pertenecieran a otra persona. Cuando llegó el plato principal, vieiras selladas sobre una cama de puré de guisantes, adornadas con microvegetales, Bryce nos deleitó con otra anécdota, esta vez sobre cómo había asesorado a una becaria en estrategia de redes sociales. Describió el revuelo que habían generado en torno a una campaña reciente como si hubiera estado al lado de ese becario en cada lluvia de ideas. En cada actualización del calendario de contenido. Recuerdo haber preparado esos calendarios yo mismo, hasta altas horas de la noche. Tras revisar interminables informes analíticos de nuestro equipo digital, sentí un calor intenso en las mejillas cuando Claire se rió del chiste de Bryce. Su risa fue ligera y musical, pero con un toque de alivio porque el foco de atención había cambiado. Recordé las innumerables cenas familiares que había soportado, esperando mi momento para hablar, solo para que mis ideas fueran descartadas en favor de los resúmenes a medio terminar de Bryce. Y esta noche, a la tenue luz de las velas, sentí esas diapositivas acumularse como fragmentos de vidrio en mi pecho. Necesitaba hablar. Ensayé mis palabras en silencio, entrelazando los meses que había dedicado a estas estrategias, las noches largas, los fines de semana sacrificados, las métricas que había analizado hasta que se fundieron en mis sueños. Me imaginé de pie, carraspeando, relatando cada detalle de mi trabajo y señalando cada ocasión en que Bryce se había atribuido el mérito. Imaginé el silencio que se cernía sobre la mesa, la sorpresa en el rostro de Claire, la vergüenza en los ojos de Graham al revelar la verdad. Pero cuando abrí la boca, solo logré esbozar una sonrisa forzada y asentir. Las palabras se me atascaron en la garganta, con la voz atrapada en un nudo de incredulidad por haberme dejado tan completamente de lado. Después del plato principal, retiraron los platos y los reemplazaron con una bandeja de tartaletas de chocolate y frutos rojos frescos. La sala se quedó en silencio mientras todos saboreaban la dulzura. Y frente a mí, Bryce se inclinó hacia Claire y susurró algo que la hizo relajar los hombros y curvar sus labios en una sonrisa que no reconocí. Una sonrisa cómplice compartida entre dos personas que habían decidido ignorar la injusticia que se interponía entre nosotros. Tomé una tarta y probé el amargor del chocolate negro, atenuado por el jugo de fresa recién exprimido, y me imaginé mordiendo la amargura de toda esta farsa en lugar de estas trufas. Recordé la primera cena a la que asistí con la familia de Claire. La emoción nerviosa que me embargaba mientras esperaba demostrar que era digna de su confianza y afecto. Y me di cuenta de que la cena, como esta, no había sido más que un escenario, donde siempre había interpretado un papel que nunca dominé del todo. Miré a Thalía, mi mentora, mi suegra, la mujer cuyo apoyo había anhelado, cuya guía había buscado a cada paso. Sentada con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo, observaba el triunfo de Bryce con una expresión dulce pero inescrutable. ¿Había arrepentimiento en sus ojos? ¿Compasión? No lo supe distinguir. La calidez de la luz de las velas suavizaba sus rasgos, pero su mirada permanecía fija en Bryce, como si viera en él el futuro de la empresa que había construido. Mientras que yo, la artífice de sus campañas más exitosas, era ya una reliquia de su pasado. Sentí la presión de su juicio tácito sobre mí. Deberías haber sabido cuál era tu lugar, parecía decir. Al terminar la cena, Graham levantó su copa para brindar. Habló de familia, legado y el inicio de una nueva era bajo la tutela de Bryce. Claire alzó su copa como si jurara lealtad a un monarca, mientras yo sostenía la mía con dedos temblorosos, con el cristal frío contra mi palma. Escuché el tintineo de las copas y el coro de aplausos. Las palabras de triunfo me inundaron como una ola que amenazaba con arrastrarme. Vi a los representantes del cliente asentir respetuosamente al nombrar a Bryce, como si creyeran que su desempeño era la clave de nuestro éxito compartido. Y en ese momento, sentado junto a la mujer que amaba, comprendí que mi matrimonio se había vuelto tan performativo como mi carrera. Una representación en la que se requería mi presencia. Se daba por sentado mi aquiescencia y mi sacrificio solo se recompensaba con la invisibilidad. Después del brindis, me puse de pie bruscamente. Mi silla rozó el suelo con un áspero sonido que atravesó el murmullo cortés. Claire levantó la vista sorprendida. Bryce frunció el ceño y la sonrisa de Graham se desvaneció. Sin decir palabra, dejé mi tarta a medio terminar en el plato y caminé hacia la puerta, con las disculpas murmuradas y los jadeos de sorpresa arrastrándome como manos espectrales intentando detenerme.
Crucé el umbral hacia el pasillo. Un pasillo por el que había recorrido innumerables veces con confianza y esperanza. Y sentí el aire frío recibirme con una claridad inesperada. Comprendí entonces que esto no solo había puesto fin a una celebración, sino a algo mucho más profundo. Mi creencia de que solo la lealtad me sostendría en un mundo construido sobre el privilegio. Y al adentrarme en la noche, con la puerta cerrándose suavemente tras mí, supe que el siguiente capítulo de mi vida tendría que escribirse fuera de estas paredes. Más allá de los pasillos en penumbra de Trenton y Avery Media. Donde mi valor ya no se mediría por el orgullo familiar de nadie. Sentado en mi pequeño apartamento, rodeado de las cajas medio vacías que había empacado aturdido. Aferrado a mi portátil como a un salvavidas. El brillo de la pantalla iluminaba mis ojeras. Cada línea era un testimonio de las noches que pasé lidiando con facturas y contratos mientras Bryce se regodeaba en los elogios que no se había ganado. El silencio me reconfortaba y me sofocaba a la vez. Reconfortante porque ya no tenía que soportar el eco hueco de los falsos elogios. Sofocante porque me di cuenta de lo profundamente que me había dejado borrar. Abrí mi correo electrónico y comencé a revisar el archivo digital de mi vida en Trenton y Avery, informes de campaña. Testimonios de clientes, memorandos internos y esquemas de estrategia. Cada documento llevaba mi nombre, mis ideas y mis revisiones nocturnas. Sin embargo, dondequiera que miraba, las huellas tangibles de mi esfuerzo habían sido reenvasadas bajo la autoría de Bryce. Recordé la conversación que dio origen a esta investigación. Era martes por la mañana, justo después del amanecer, cuando recibí un breve mensaje de Avery y Sons Foods, el cliente cuya cuenta multimillonaria había rescatado 6 meses antes. Su colega Bryce presentó nuestro informe trimestral sin acreditar sus contribuciones. Decía la nota, nos gustaría una explicación. Me quedé mirando esas palabras, con el peso de ellas oprimiéndome como una piedra en el pecho. Durante años, había sido invisible, pero que un cliente finalmente viera a través de la fachada era emocionante y aterrador a la vez. Cerré los ojos y recordé todos los correos electrónicos que le había enviado a Bryce, ofreciéndole borradores de las diapositivas y recordándole amablemente que incluyera mi nombre en las notas al pie. Sus respuestas fueron breves agradecimientos. Gracias, entendido. Pero ningún esfuerzo por corregir sus omisiones. Esa tarde, me encontré con Brandon en la cafetería de la Quinta Avenida y él, mi amigo abogado, en cuyo sereno razonamiento confiaba más que en los elogios de nadie. Me deslicé en la cabina frente a él, con la chaqueta colgando flácida a mis costados. Arqueó una ceja al ver mi aspecto desaliñado. Tras una noche de trabajo, preguntó con voz neutra. Negué con la cabeza. Algo ha ido demasiado lejos, dije, deslizando una pila de correos impresos por la mesa. Brandon los oye o con acento agudo, frunciendo el ceño mientras recorría la cronología. Mis borradores a las 11:03 de la noche. Mis sugerencias a las 2:45 de la madrugada. El reenvío de Bryce a las 8:15 de la mañana. Al día siguiente con su nombre en el campo del remitente. El patrón era ineludible. Levantó la vista y me miró a los ojos. Tienes un caso sólido, dijo. Pero necesitas más que quejas de clientes. Necesitas documentación interna, marcas de tiempo, revisiones, notas de reuniones que demuestren que tuviste la responsabilidad de este trabajo desde la concepción hasta la ejecución. Asentí, sacándome de quicio para la tarea. Para la siguiente hora, delineamos un plan. Solicitaría acceso a las carpetas archivadas del proyecto a ti. Recopilaría las marcas de tiempo de los historiales de versiones e imprimiría las actas de las reuniones que citaran mi asistencia y contribuciones. Brandon prometió redactar una carta de presentación concisa explicando las implicaciones legales de la atribución incorrecta de trabajo, que yo podría enviar a Graham y a la junta directiva. Esa noche, volví a casa y puse mi portátil en la mesa del comedor, transformando el espacio en una sala de guerra improvisada. Abrí la unidad compartida de la empresa y busqué la carpeta del departamento de estrategia. Allí estaba, la subcarpeta de la campaña Nutri-Core Relaunch T4. Hice clic derecho en el documento Strategy_Document V3_ Final, Docs y seleccioné historial de versiones. La lista de revisiones se desplegaba ante mí como huellas en la arena. Cada fecha, cada minuto, cada cambio, inconfundiblemente mío. Exporté la lista a PDF y la guardé en una carpeta llamada Evidencia. El corazón me latía con fuerza mientras revisaba carpeta tras carpeta. Emerald Tech, Avery Foods, Greenleaf Campaign, todas llenas de mis huellas. Mientras que un solo correo electrónico en cada hilo mostraba la firma final de Bryce. Me detuve al encontrarme con nuestro canal interno de Slack.
donde Bryce había publicado: excelente trabajo en la presentación. Equipo, etiquetándome bajo un mensaje que decía: gracias especiales a mí por organizar esto. Hice una captura de pantalla. Encontré una nota de voz en nuestro sistema de gestión de proyectos titulada Comentarios del cliente, donde un representante comentó con entusiasmo: sinceramente, nunca me hubiera esperado una presentación tan detallada. Debió de tardarles toda la noche. Quien redactó esas notas realmente conoce nuestra marca. El archivo de audio contenía mi nombre. Otra captura de pantalla. A medianoche, mi carpeta de pruebas estaba repleta de pruebas digitales. Me recosté en la silla, exhausto pero eufórico. Por primera vez en años. Volví a sentirme responsable de mis propios logros. Redacté una carta de presentación dirigida a Graham, Thalia y la junta directiva, describiendo las atribuciones erróneas y los recibos desprendidos. Mantuve un tono mesurado. Expuse los hechos. Mencioné el código de conducta de la empresa y expresé mi esperanza de que pudiéramos resolver esto internamente. Copié el conciso párrafo legal de Brandon al final. Una tranquila afirmación de mis derechos de propiedad intelectual. Envié copias ocultas a la junta directiva, al director de operaciones y a recursos humanos. A todos los que necesitaban verlo simultáneamente. Le di a enviar a las 12:17 de la noche. El silbido del correo saliente resonó como un trueno en el silencioso apartamento. Cerré el portátil y me incliné hacia adelante, con las manos temblorosas. Este era el momento de la verdad. Me había armado de pruebas. Había confrontado la injusticia con documentación y lo había arriesgado todo con la esperanza de que el sistema se corrigiera solo. Casi esperaba que las paredes se derrumbaran, que el teléfono sonara con maldiciones de Graham o que el correo electrónico de mi empresa se bloqueara de inmediato. En cambio, solo oí el zumbido del refrigerador y el lejano rumor del tráfico nocturno. A la mañana siguiente, llegué a la oficina antes de lo habitual, preparándome para las consecuencias. El guardia de seguridad asintió al entrar con mi maletín y con una resolución más fuerte que la que había sentido en años. Revisé la bandeja de entrada de mi teléfono. Aún no había mensajes nuevos. A mi alrededor, el personal subalterno se saludaba, ajeno a la tormenta que se avecinaba tras las paredes de cristal de la sala de juntas. Pasé junto al escritorio vacío de Bryce. Debía de haber empezado ya con sus rutinas matutinas, y me detuve en el mío. Me senté, respiré hondo y abrí mi portátil. El primer correo que vi era de Noel y Recursos Humanos. Con el asunto: presentación de la evidencia. Decía: gracias por su detallada presentación. La revisaremos con la junta y responderemos al final del día. Exhalé con tanta fuerza que el aire se me escapó por los labios. Sentí un gran alivio al darme cuenta de que, por primera vez, ya no era un simple espectador de mi propia carrera. Me había quitado la máscara que ocultaba mi labor y la había dejado sobre la mesa. A la vista de todos. Sonreí, una sonrisa genuina y espontánea que se dibujó en mis ojos por primera vez en meses. Mientras tomaba un sorbo de café, sentí una nueva emoción, la anticipación de la justicia, del reconocimiento recuperado y la certeza de que finalmente me había convertido en el hombre tras la máscara. La mañana de la presentación llegó con una tensión frágil que se me asentó en la nuca como la anticipación de un cazador antes de la presa. Entré en la sala de juntas solo con mis diapositivas meticulosamente preparadas y la convicción de que este momento era mío. La mesa de conferencias brillaba bajo las luces fluorescentes y coloqué mi portátil a la cabecera, alineando la pantalla del proyector para que cada detalle de mi trabajo se viera nítido. Alrededor de la mesa estaban sentados los principales actores: Graham, con su mirada acerada; Thalia, con una expresión amable pero indescifrable; el director de operaciones, con los brazos cruzados; el director financiero, tamborileando con el bolígrafo; y los representantes de clientes de Horizon Tech. Ejecutivos cuyos nombres me había aprendido de memoria y cuyas expectativas entendía hasta el último detalle. Sentí la gravedad de su atención dirigida hacia mí, y a pesar de las semanas de planificación y ensayos, mi corazón latía con fuerza como si aún estuviera recorriendo pasillos de dudas. Comencé repasando brevemente el desafío que enfrentaba a Horizon Tech, un mercado saturado. Cambios en el comportamiento del consumidor y una identidad de marca que se había estancado frente a la agilidad de la competencia. Mi voz era firme, cada frase un puente intencionado entre sus puntos débiles y las soluciones que había ideado. Presenté la primera diapositiva. Una cronología dinámica de las tendencias de interacción del consumidor, salpicada de hitos que marcaban las campañas clave que había lanzado para otros clientes. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante. Reconocí que una inclinación silenciosa es señal de un interés genuino.
Mi relato desembocó en un desglose de 3 pilares estratégicos. Innovación a través de la narración. Puntos de contacto basados en datos y el desarrollo de la comunidad. Cada pilar se ilustra con casos prácticos, métricas de rendimiento y una hoja de ruta clara. Ensayé estas conexiones hasta que se volvieron tan naturales como respirar. Y cuando HABLE con acento agudo. Sentí que la sala respondía a la lógica de mi argumento, en lugar de a cualquier privilegio heredado. A mitad de la lectura, oí el suave clic de la llegada de Bryce. Entró en la habitación detrás de mí, saludando con la cabeza a algunos conocidos, sin percatarse de que ya estaba en el centro de la historia que había escrito. Reconocí su presencia con un breve asentimiento profesional, pero me negué a dejar que su aura me distrajera. La energía de la sala vibraba en torno a su confianza, pero canalicé esa energía para reforzar cada punto, cada proyección, cada línea de mis gráficos, al profundizar en la asignación de presupuesto y la optimización de los canales de medios. Percibí que el interés del director financiero se desplazaba hacia la aprobación. Les expliqué las comparaciones de coste por interacción que había negociado, el retorno de la inversión proyectado a 6 meses y los mecanismos para el análisis continuo del rendimiento. En cada paso, hice una pausa e invité a hacer preguntas, anticipando las objeciones y respondiéndolas con claridad empírica. El ritmo de la presentación se convirtió en una conversación. Se intercambiaron detalles, se exploraron perspectivas, y cada interacción reafirmó que esta propuesta era mía en todos los sentidos. Entonces, casi al final, Bryce se levantó de su asiento y se aclaró la garganta. Caminó hacia la cabecera de la mesa. Se interpuso entre el proyector y yo, y comenzó a resumir mis argumentos con un lenguaje informal. Habló de nuestra visión colectiva y del brillante pensamiento que dio vida a esta estrategia. Sus palabras eran una cortina de humo que intentaba confundir mi autoría con su presencia. Los representantes del cliente intercambiaron miradas, arqueando las cejas al reconocer su familiaridad. No la mía. Por un instante, me invadió el pánico. Si dejaba que dominara el cierre, todo mi trabajo se perdería en su narrativa. Pero al observar su postura segura, también vi las lagunas, la vacilación al abordar los modelos de datos, las transiciones entre diapositivas que nunca ensayó, la ausencia del contexto estratégico que solo yo podía articular. Así que me puse de pie. Toqué el control remoto y dejé que la última diapositiva brillara detrás de nosotros. Una proyección de los primeros 6 meses de la campaña, con hitos por fases, KPI y un cronograma visual que mostraba los pasos que daríamos juntos. Antes de terminar, dije, y la sala volvió a quedar en silencio. Me gustaría abordar los detalles de la ejecución y la medición, ya que estos son los factores que garantizarán que Horizon Tech no solo cumpla, sino que supere sus objetivos. Hablé directamente con el director de marketing del cliente y le expliqué la frecuencia de las revisiones quincenales, el acceso al panel de control en tiempo real que había integrado en el plan y los modelos de contingencia diseñados para adaptarse a la evolución del mercado. Cada frase reafirmaba que esta propuesta se basaba en mi análisis minucioso y mi perfeccionamiento práctico. Concluí diciendo, esta estrategia es más que una presentación. Es una colaboración basada en la precisión, la creatividad y la responsabilidad. Mi equipo y yo nos comprometemos a llevarla a cabo en cada etapa. Se hizo un silencio. El representante del cliente se recostó, con los ojos brillantes, y dijo, no voy a mentir. He escuchado docenas de presentaciones este trimestre, pero este nivel de detalle, esta línea directa a la ejecución, es justo lo que necesitamos. Otro ejecutivo asintió y añadió, dime que vas a dirigir esto. Sentí una oleada de calor en el pecho. Las palabras que tanto anhelaba oír, pronunciadas sin que nadie se lo pidiera ni me redirigiera. Entonces apareció la sonrisa de Graham, sutil pero inconfundible, y se giró hacia Bryce. Bryce me devolvió la mirada, parpadeando como si despertara de un estado de euforia, y solo entonces se dio cuenta de que la aprobación se había trasladado por completo a mí. El director de operaciones se puso de pie, aplaudiendo, seguido por Thalía, con una expresión de orgullo que se suavizó al acercarse para estrecharme la mano. Después de la reunión, los representantes de los clientes salieron en fila, intercambiando apretones de manos y firmes cumplidos. Recogí mi portátil y me estabilicé mientras la sala se vaciaba. Bryce se acercó, con confusión y resignación en el rostro. Eso fue, muy bien, logró decir con voz queda. Asentí brevemente. Él lo sabía, yo lo sabía. Todo el crédito que se había atribuido se evaporó en esos últimos momentos de claridad. Empaqué mis materiales y pasé junto a Graham, quien me detuvo en la puerta. Bien hecho, dijo en voz baja, agarrándome el hombro con la mano. Lo miré a los ojos.
buscando la antigua moderación del favoritismo. Pero solo encontré respeto genuino. Salí al luminoso pasillo. El bullicio de la energía del mediodía del edificio me saludó como un nuevo amanecer. Mis compañeros me ofrecieron sonrisas de felicitación, y yo les devolví cada una con la gracia firme de quien ha recuperado su lugar. En mi oficina, cerré la puerta y me permití un momento de soledad, reflexionando sobre mi trayectoria, desde estratega invisible hasta autoridad innegable. La carta, las pruebas, la confrontación, todo me había llevado a este momento donde mi trabajo hablaba más fuerte que cualquier título heredado. Y al estar junto a la ventana con vistas al horizonte de la ciudad, sentí una oleada de serena confianza. Había expresado mi verdad, había liderado con claridad y había obtenido la validación que nunca necesité de nadie más que de mí mismo. La última presentación había sido mía, en cada diapositiva, cada palabra, cada reflexión, y tras ella, me di cuenta de que ya no buscaba aprobación. Había encontrado algo mucho más poderoso, una prueba de que mi valor era inquebrantable y completamente mío. Me desperté antes del amanecer con un nudo en el pecho. La adrenalina de la victoria de ayer ya se estaba enfriando, convirtiéndose en un dolor de anticipación por lo que tenía que hacer a continuación. El apartamento me resultaba extraño, como si fuera un invitado en mi propia vida, rodeado de cajas de mudanza y los restos de sesiones de estrategia nocturnas en las que ya no creía. Preparé café sin saborearlo. Escribí sobre la página en blanco de una carta que había contemplado durante horas la noche anterior. Con el cursor parpadeando como un reloj impaciente, deslicé una hoja de papel grueso color marfil en la bandeja de la impresora y observé la máquina con deliberada lentitud, como si se resistiera a dar forma a mi partida. Cuando la impresora escupió la copia final, con bordes nítidos y letras perfectamente alineadas, respiré hondo y solté el aire, sintiendo la gravedad del momento. No fue un acto de ira ni una apuesta arriesgada. Fue la culminación de cada desaire que había soportado, de cada crédito robado que había reclamado. Guardé la primera versión en un sobre destinado a recursos humanos. Renuncia, mi nombre, Departamento de Estrategia, con efecto inmediato. Parecía clínico, desinfectado, un documento destinado a los archivos corporativos, no a los corazones humanos. Preparé el segundo sobre con manos temblorosas. Dirigido a Graham Avery, fundador y presidente de Trenton and Avery Media. Escribí su nombre con mi caligrafía más pulcra, evitando cualquier floritura que pudiera delatar mi emoción. Dentro, guardé la copia de la carta, cuyo último párrafo detallaba cada proyecto que dirigí, cada campaña que rescaté y cada testimonio de clientes que reconocía mis contribuciones. Incluí comparaciones de las presentaciones de Bryce con mis borradores originales, correos electrónicos anotados con revisiones con fecha y hora, y citas de los clientes cuyas reuniones había guardado. Envié una copia oculta del correo electrónico que acompañaría a estos sobres a la junta directiva, al director de operaciones y al asesor legal, para que nadie pudiera alegar desconocimiento de las pruebas. Con los sobres sellados, recorrí mi apartamento y me detuve en el contrato de alquiler que había enmarcado en la pared. Prueba de que había construido esta vida a mi manera, no a base de un apellido. Reuní mis objetos personales. Una fotografía enmarcada de Claire y yo el día de nuestra boda. Un juego de tazas de café cuidadosamente seleccionadas de los regalos de agradecimiento de mis clientes. La pila de cuadernos donde había esbozado cada concepto de campaña con tinta negra. Los guardé en una cartera de cuero que una vez simbolizó mi dedicación a esta empresa, ahora reutilizada para guardar los fragmentos de mi pasado. Cada objeto pesaba en mis manos, como impregnado del sudor y las lágrimas de tantas horas sin reconocer. Dudé en el marco de la puerta, mirando hacia la habitación vacía. Se sentía a la vez como una prisión que finalmente abandonaba y un santuario que pronto extrañaría. Mi teléfono vibró con un mensaje de Claire. ¿Qué haces? 3 simples palabras que me recordaron la intimidad que compartimos. Me quedé mirando la pantalla, con el dedo sobre el campo de respuesta. En otra vida, podría haber elaborado la explicación perfecta, infundiendo consuelo en cada frase. Pero en ese momento, sentí que se derrumbaba la última barrera entre mi vida profesional y personal. Ya no quería darle explicaciones a alguien que había guardado silencio cuando más necesitaba su voz. Dejé el mensaje sin leer hasta después de salir. Sabía que llamaría, que luego volvería a escribirme y que luego le pediría a su madre que enviara una paloma mensajera si podía. Aún así, acepté la ausencia de obligación, el espacio entre las expectativas y mi propia verdad. Llegué a la oficina bajo un cielo aún bañado por el tenue resplandor de la mañana. El aparcamiento estaba casi vacío, salvo por un coche solitario que debía de pertenecer a alguien igual de comprometido o igual de desesperado.
Llevaba el sobre de recursos humanos en una mano y el sobre Graham en la otra, cada uno pesaba como testimonio de mis pasos. El vestíbulo estaba más tranquilo de lo habitual. La recepcionista se sorprendió de verme tan temprano. Le dije que necesitaba dejar unos documentos y le pregunté si podía. Por favor, enviarlos a los mostradores correspondientes. Me miró con expresión de desconcierto, pero asintió. Con el bolígrafo suspendido sobre el registro de visitas. Firmé con mi nombre y la nota. Entrega de documentos. Y mi firma fue más firme de lo que esperaba. Momentos después, me encontré frente a la puerta de la oficina de Graham, con la placa de latón reluciente. Dudé solo un instante antes de deslizar el sobre por debajo de la puerta. Ningún golpe. Ningún anuncio, solo el susurro del papel contra la alfombra. Mi corazón latía con fuerza al darme la vuelta, imaginándolo recogiéndolo, sintiendo su peso, abriéndolo para descubrir que toda la verdad oculta había sido expuesta ante él. Caminé por el pasillo con pasos pausados, cada clic de mis zapatos resonando como un tamborileo definitivo. Antes de llegar al ascensor, el peso en mi pecho empezó a disminuir, reemplazado por una ligereza desconocida. Pulsé el botón del ascensor y vi cómo se cerraban las puertas en el piso donde tanto había sacrificado. Al llegar a la acera, el mundo se sentía extraño y amplio, como si alguien hubiera abierto una puerta en mi mente y hubiera dejado entrar aire fresco por primera vez en años. La brisa fresca me rozó las mejillas y cerré los ojos, saboreando el momento en que me di cuenta de que ya no estaba sujeta a las decisiones de los demás. Con mi carta de renuncia entregada, había recuperado mi control. Construiría algo nuevo, una agencia basada en la integridad, la excelencia y la promesa de que nadie volvería a borrarme de mi propia historia. Mientras la ciudad se agitaba a mi alrededor, alcé la barbilla y di un paso hacia el amanecer de mi siguiente capítulo. Con el eco del sobre aún resonando en el silencio de mi salida. Abrí la puerta de la oficina de Graham Avery con la determinación nacida de meses de silencio y demasiados momentos de crédito robados. Con el sobresellado en mi mano como un gatillo listo para disparar. La luz de la mañana se derramaba sobre su escritorio pulido, iluminando la botella de whisky medio vacía y la ordenada pila de informes trimestrales que ya no me afectaban. Graham levantó la vista, arqueando las cejas con leve sorpresa, como si solo hubiera esperado la rutina. Otra actualización del proyecto, otra perorata sobre los resultados, otra presentación para la próxima campaña. En cambio, me quedé allí con el peso de cada hora no reconocida, cada crédito mal asignado y cada silenciosa súplica de reconocimiento, condensadas en un único momento de confrontación. Sentía el pulso latiéndome con fuerza en las sienes, un latido urgente que exigía ser escuchado, aunque mi voz amenazara con quebrarse por su propia intensidad. Coloqué el primer sobre en la esquina de su escritorio. La etiqueta de recursos humanos reflejó la luz como para anunciar su importancia. Renuncio, dije con voz serena y mesurada a pesar de la tormenta que sentía en mi interior. La mirada de Graham osciló entre mi rostro y el sobre, con una expresión indescifrable por un instante. Luego, con un gesto casual de la muñeca, señaló el sobre de recursos humanos y dijo: por encima de un ascenso, madura. Sus palabras fueron como una bofetada, un intento de restarle importancia a mis acciones, de reducir mi partida a una simple decepción por un puesto de trabajo. Pero en lugar de retirarme, deslicé el segundo sobre, el dirigido a él personalmente, y observé cómo su sonrisa burlona se transformaba en un ceño fruncido de desconcierto. Este es para ti, añadí con un tono sereno, pero con un matiz de firmeza. Ábrelo. Miró el sobre como si fuera una joya curiosa, dándole vueltas entre los dedos antes de rasgarlo con la precisión de quien siempre consigue lo que quiere. Me apoyé en el borde de su escritorio, con los brazos cruzados, observando cada microexpresión mientras sacaba la carta de renuncia, perfectamente doblada, y las pruebas meticulosamente organizadas. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, mis años de servicio, mis logros, los proyectos que había liderado yo solo, antes de lanzarse a los archivos adjuntos, comparaciones que dejaban al descubierto los correos electrónicos, las fechas de entrega, los testimonios de clientes que llevaban mi nombre. Vi el cambio en su postura, la lenta comprensión de que la máscara que había usado para proteger el privilegio de Bryce se había desprendido, revelando los mecanismos de una injusticia que había decidido ignorar. La oficina, antaño un bastión de autoridad familiar, pareció encogerse a su alrededor mientras asimilaba las implicaciones de lo que yo había dicho. Durante varios instantes de incómodo silencio, Graham buscó una réplica, pero no se le escapó ninguna palabra. En cambio, oyó con acento agudo las páginas con más metódicamente, recorriendo con la mirada columnas de datos y notas a pie de página.
deteniéndose en las citas de clientes que elogiaban mi mentalidad estratégica y rigor ejecutivo. Vi cómo las arrugas de su entrecejo se profundizaban, convirtiéndose en surcos de sorpresa y algo parecido a la culpa. Cuando por fin habló, su voz era más baja, desprovista de su habitual arrogancia. ¿Es una broma?, preguntó, con la pregunta flotando en el aire, como si temiera la respuesta. Lo miré a los ojos y lo apreté con silenciosa seguridad. «Tomaste tu decisión», respondí, palabras deliberadas, cargadas con cada momento que había dedicado a reunir esta prueba. Decidiste premiar el nepotismo por encima del mérito. Ahora me elijo a mí mismo por encima de esta farsa. Graham cerró la carpeta de golpe, como si el acto mismo pudiera separar la evidencia de la realidad. Pero no pudiera borrar la verdad que había revelado. Se recostó en su silla, el cuero crujiendo bajo la tensión de sus emociones cambiantes, y me miró con una mezcla de arrepentimiento y cálculo. No sentí ningún placer regodeándome en su incomodidad. En cambio, sentí una profunda liberación, como si me hubiera liberado de unas cadenas que no sabía del todo que me ataban. Crucé los brazos y dejé que el silencio se extendiera, dándole el espacio para afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Finalmente, exhaló, un susurro frágil de concesión, y dijo: «Tienes razón. Tomé una decisión». Incliné la cabeza, reconociendo su admisión sin un atisbo de triunfo. Al girarme para irme, sentí el marco de la puerta bajo mis dedos. La madera maciza me recordaba que estaba pasando de un ámbito de mi vida a otro completamente distinto. Detrás de mí, la voz de Graham me gritó, vacilante, insegura. «Espera», me detuve, pero no me giré. No necesitaba su reconsideración ni sus promesas tardías. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Caminé por el pasillo. Cada paso era una reafirmación de mi valía. El eco de mis zapatos en la alfombra marcaba un camino hacia la autonomía. Las luces de la oficina se intensificaron al pasar junto a las paredes de cristal donde trabajaban mis compañeros. Ajenos a la revolución que acababa de ocurrir en esa sala, sentí un cambio en el aire. Una nueva posibilidad zumbando bajo la fachada corporativa. Y supe que nada volvería a ser igual. Afuera, en el frío de la mañana, inhalé profundamente y solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Me había enfrentado al fundador. Había desafiado la jerarquía familiar y había salido indemne. La carta de renuncia y el sobre que atestiguaba cada acto de borrado habían hecho más que cortar mis lazos. Habían recuperado mi narrativa. Al entrar en el ascensor, sentí el zumbido constante del progreso bajo mis pies, seguro de que la próxima vez que cruzara esas puertas, sería como el fundador de mi propio futuro, guiado por el mérito, la integridad y la certeza inquebrantable de que nunca más sería la nota al pie de página de nadie. Cuando llegué a la oficina a la mañana siguiente, el ambiente era irreconocible. El murmullo habitual de conversaciones en voz baja y teclados tecleados había sido reemplazado por pasos apresurados y susurros urgentes tras puertas cerradas. Sentí el impacto de mi renuncia y el paquete de pruebas en cada piso de Trenton y Avery Media. Noel, de Recursos Humanos, apareció en mi escritorio en menos de una hora, con una expresión que mezclaba preocupación profesional y un triunfo apenas disimulado. «Las pruebas son contundentes», dijo en voz baja, deslizando una copia de un memorando interno por el escritorio. «La junta se reunió anoche y ya tomó medidas. Bryce ha sido suspendido en espera de una nueva revisión. La única sentencia pareció un detonador. Los muros de nepotismo y favoritismo tras los que me había quedado atrapado se derrumbaban bajo el peso de una realidad fría e incontrovertible». Al otro lado de los pasillos acristalados, vi rostros conocidos que me miraban con algo parecido al asombro o al alivio. Compañeros que antes evitaban mi mirada ahora me ofrecían sonrisas tímidas, asintiendo como si finalmente hubiera reivindicado todas nuestras frustraciones no expresadas. Sentí una curiosa mezcla de reivindicación y vacío. El hombre que había construido su carrera a mis espaldas se había ido repentinamente. Al menos por ahora, y me di cuenta de lo profundamente que había interiorizado mi rol en Trenton y Avery como el estratega no reconocido. El motor silencioso que impulsaba cada éxito notable. El nombre de Claire apareció en mi teléfono al menos 15 veces antes del almuerzo. Cada llamada iba directo al buzón de voz. No abrí sus mensajes. No pude. Su silencio durante mi lucha había sido más elocuente que cualquier disculpa que pudiera ofrecer ahora. Necesitaba espacio para respirar después de nuestro matrimonio fracturado, para redescubrir la parte de mí que existía más allá de las expectativas de su familia. Esa noche, preparé una maleta y me dirigí al apartamento de Brandon. Su casa era un santuario de familiaridad. Una modesta sala de estar repleta de libros de texto de derecho. Un sofá que había visto más sesiones de estrategia nocturnas que mi propia oficina.
y el reconfortante aroma del café recién hecho. Brandon me recibió en la puerta con las cejas arqueadas, pero su saludo fue cálido. Pensé que quizás necesitabas un respiro, dijo, guiándome adentro. Me hundí en el sofá, sintiendo ligeramente el peso de la semana pasada mientras las luces de la ciudad se reflejaban en la ventana. Hablamos hasta el amanecer, sobre la injusticia que había sufrido, la rápida actuación de la Junta y los tortuosos caminos que me habían traído hasta aquí. Me recordó que había hecho más que exponer un error. Había sentado las bases para un futuro definido por el mérito, no por el linaje. Cada palabra que pronunciaba era como una puntada que remendaba mi confianza. A la tercera mañana, mi teléfono vibró con mensajes de clientes a los que había atendido durante años. Notas personales de apoyo, solicitudes de reuniones, indicios de que estaban listos para seguirme en lo que viniera después. Un representante de un cliente escribió: tu trabajo cambió la trayectoria de nuestra marca. Si lanzas tu propia agencia, cuenta con nosotros. Otro ejecutivo lo dijo claramente. Necesitamos tu visión. Avísanos cuando estés listo. El aliento me llenó de una sensación de propósito que no había sentido desde que entré por primera vez en las puertas giratorias de Trenton y Avery como una estratega entusiasta. Me di cuenta de que no estaba empezando desde cero. Estaba construyendo sobre una base de confianza y resultados que había cultivado discretamente. Esa tarde, registré Quiet North Strategies. El nombre me pareció adecuado. Un guiño a la dedicación silenciosa que me había impulsado a sobresalir y a las posibilidades que me aguardaban más allá del horizonte corporativo. Presenté la documentación en línea, conectada al wifi de Brandon, mientras mis dedos escribían los documentos fundacionales con deliberada firmeza. Redacté una declaración de misión para ofrecer estrategias basadas en datos y ricas en narrativas que permitieran a las marcas conectar auténticamente con su público. Creé un logotipo sencillo, una brújula apuntando al norte sobre un lago tranquilo, y luego envié los primeros correos electrónicos a socios y clientes potenciales, adjuntando una breve introducción de una página a Quiet North Services. En los días siguientes, convertí una habitación libre del apartamento de Brandon en una oficina improvisada. Un escritorio rescatado de mi antiguo lugar, una pizarra blanca llena de marcos de campaña y montones de informes del sector esperando ser analizados. Al reunir a mi primer equipo, un diseñador talentoso al que había asesorado y un especialista en analítica que admiraba mi metodología, sentí la familiar emoción de la colaboración y la creación. Hicimos una lluvia de ideas sobre estrategias de contacto con los clientes. Perfeccionamos nuestros paquetes de servicios y ensayamos nuestra presentación hasta que cada diapositiva se sintió como una extensión natural de nuestra experiencia colectiva. Cada paso me recordaba por qué había elegido este camino: la libertad de innovar, de tener voz propia y de construir una empresa donde el mérito fuera la única moneda que importaba. Una noche, tarde, salí al balcón de Brandon, con el teléfono en la mano, y contemplé las luces de la ciudad. Redacté un mensaje para el representante de Horizon Tech que había elogiado mi última presentación. Quiet North Strategies ya está en marcha. Me encantaría tener la oportunidad de hablar sobre cómo podemos acelerar el crecimiento de su marca. Al presionar, enviar, sentí una oleada de posibilidades. El lío de la tabla y la suspensión de Bryce eran ecos de una vida pasada. Ahora, cada mensaje, cada reunión y cada estrategia que se diseñara llevaría mi nombre y mi reputación. Sin máscara, sin sombra, sin concesiones, mi corazón vibraba con la silenciosa promesa del futuro de Quiet North. Un testimonio de excelencia guiado no por lazos familiares, sino por la inquebrantable convicción de que el verdadero valor se gana. No se hereda. El correo llegó a media mañana, con un asunto tan inofensivo, solicitud de reunión, que casi lo borré. En cambio, me detuve, recordando las últimas semanas, la suspensión de Bryce, la inscripción en Quiet North y el flujo constante de consultas de clientes. Lo abrí. Graham Avery quería reunirse para hablar de los últimos acontecimientos. Su tono era formal, pero con un toque de urgencia. Me di cuenta de que estaba extendiendo una rama de olivo, o quizás lanzando un salvavidas. Llegué a la sede de Trenton y Avery con pantalones de vestir a medida y una camisa blanca impecable. El familiar murmullo del vestíbulo se atenuó gracias a mi determinación. Al bajar del ascensor a la sala de juntas, sentí el peso del pasado asentarse en la madera pulida bajo mis pies. Graham esperaba detrás de la larga mesa, flanqueado por el director de operaciones y dos miembros de la junta, cuyo rostro reconocí tras un cristal durante mi partida. Se puso de pie cuando entré, alisándose la chaqueta como si se preparara para una función. Gracias por venir, empezó con voz firme, pero con un atisbo de algo que no pude identificar.
Arrepentimiento, quizás. Asentí. Me indicó una silla frente a él. Me senté. Había papeles ante él, impecables y ordenados. Le dio un golpecito a uno y luego me miró a los ojos. Hemos revisado las pruebas que presentaste, dijo, y nos equivocamos. Su confesión fue sorprendentemente seria. La junta directiva y yo queremos ofrecerle el puesto de director de estrategia. Con un aumento salarial inmediato y participación total en el capital. Hizo una pausa, dejando que el peso de la oferta se asentara entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza. Una parte de mí sentía reivindicación. Reconocimiento tras años de anonimato. Pero otra parte se estremecía al recordar cada noche que había pasado hasta tarde mientras Bryce se regodeaba en elogios inmerecidos. Vi el gesto de aprobación de Thalía desde la ventana de la sala de juntas. La expresión esperanzada de Claire flotando en el umbral. Me imaginé el logo de Quiet North en la pantalla de mi portátil. La primera incorporación de clientes programada para la semana que viene. Aceptar esta oferta significaría volver a la arena que casi me destrozó. Respiré hondo. Gracias, dije con voz tranquila. Agradezco el reconocimiento y la oferta. Hice una pausa, eligiendo mis palabras. Pero es demasiado tarde. Mi mirada se cruzó con la de Graham. Firme. Ya he construido algo que refleja mis valores y mi visión. Quiet North Strategies es mi futuro. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Graham tensó la mandíbula un instante antes de disimularlo con un asentimiento. Entiendo, dijo en voz baja. Me levanté, alisándome la camisa. Les deseo lo mejor a ustedes y a la compañía. Di la vuelta a la mesa y Graham me ofreció la mano. La estreché con firmeza, sin resentimiento ni triunfo, solo determinación. Al girarme hacia la puerta, sentí una ruptura definitiva, más limpia que cualquier carta de renuncia. En el pasillo, me detuve y exhalé en el fresco pasillo. La oferta había sido tentadora, poder, prestigio y aprobación. Pero comprendí que mi valor ya no estaba ligado a un apellido. Seguí por el pasillo, cada paso resonando con la certeza de haber tomado la decisión correcta. Quiet North me esperaba, su futuro libre de viejas lealtades y definido por el mérito que siempre había llevado dentro. Ha pasado un año desde que salí de las puertas giratorias de Trenton y Avery por última vez. Y Quiet North Strategies ahora se asienta sobre tierra firme, cimentada con cada lección que aprendí a las malas. Cada mañana entro en nuestra modesta oficina con un orgullo que no se compara en nada con la emoción vacía de la oportunidad heredada. Aquí, el aire vibra de creatividad y propósito. Elise, nuestra estratega más perspicaz, teclea en su portátil en un rincón, analizando los datos de interacción de un nuevo cliente de tecnología de consumo. Nuestro director de análisis, Marcus, perfecciona algoritmos que predicen el comportamiento de la audiencia. Y nuestra diseñadora, Lena, esboza wireframes para una campaña de marca que promete redefinir los estándares del mercado. Me detengo en la entrada. Aspiro el aroma a café recién hecho y optimismo. Y recuerdo lo lejos que hemos llegado. Cuando fan de con acento agudo Quiet North. Imaginé una empresa que valoraba el mérito por encima de todo. Donde cada idea surgía por sus propios méritos y no por el pedigrí de su autor. Contraté a Elise primero porque su entrevista no se centró solo en sus credenciales, sino en la perspectiva que ofreció sobre un escenario hipotético de comunicación de crisis. Propuso un giro tan creativo que todavía me maravilla. Redactamos su carta de oferta en el reverso de una servilleta en un café de la esquina. Sus ojos brillaban con la misma energía que una vez me impulsó bajo el nombre de otra persona. Ahora dirige talleres para clientes, asesora a becarios y me reta cada día a pensar en grande. Verla crecer me recuerda a la estratega que fui y a la líder en la que me he convertido. A finales del trimestre pasado, cerramos nuestro mayor acuerdo hasta la fecha. Un contrato de $500,000 con Nutricor. Una marca nacional de salud que busca renovar su presencia digital. Todavía recuerdo la presentación final. Nuestra sala de conferencias improvisada transformada en un teatro de estrategia. Con gráficos dibujados a mano en caballetes y una presentación dinámica que combinaba la visualización de datos con una narrativa inmersiva. Cuando Ava Reyes, la directora de marketing, declaró que nunca había visto una hoja de ruta tan completa, sentí una emoción que me recorrió el cuerpo. No se trataba de gloria personal, sino del esfuerzo colectivo de un equipo unido bajo una visión compartida. Firmamos el contrato esa misma tarde, con la tinta aún secándose en la línea punteada, mientras brindábamos con agua con gas y la euforia del respeto mutuo. Mientras tanto, corrió la voz en los círculos de la industria sobre el estratega que dejó una firma histórica y construyó algo bajo sus propios términos. Escuché que Bryce Larkin, cuya suspensión se convirtió en un trabajo de consultoría bajo un manto de confidencialidad,
Había resurgido ofreciendo asesoramiento superficial a pequeñas agencias. Me lo imaginé presentando ideas a medio elaborar, sin la profundidad de ejecución que nos enorgullecía. No sentí satisfacción por su mengua, solo alivio al no compartir ya mi firma con sus promesas vacías. La reputación de Quiet North creció en contraste. Nuestros clientes sabían que cuando decíamos, cuidamos cada detalle, lo decíamos en serio. La voz de Claire resuena últimamente por diferentes canales. Un mensaje reenviado por su hermana. Una invitación provisional de LinkedIn. Un correo electrónico titulado, ojalá podamos hablar. Cada uno llega con ese familiar tirón en mi conciencia, despertando recuerdos de amor y la promesa de lo que pudo haber sido. Pero no respondo. Aprendí que algunos puentes están destinados a dejarse atrás para que nuevos caminos puedan florecer. Mi valor ya no depende de la reconciliación familiar, sino de la satisfacción de forjar mi propio legado. Una cálida tarde de mayo. Me detuve junto a la ventana de nuestra sala de conferencias y observé a nuestro equipo colaborando en pizarras blancas, con notas adhesivas agrupadas como constelaciones de colores. Sentí una inmensa gratitud por este espacio que habíamos creado. Un espacio de trabajo que no se definía por títulos que nos imponían, sino por las ideas que elegíamos desarrollar. Quiet North se había convertido en una comunidad de pensadores y emprendedores que creían que el impacto surge de la autenticidad y el trabajo duro, no de la gente que conoces. Esa noche, volví a mi apartamento con vistas al horizonte de la ciudad, y las luces brillaban con un destello de posibilidades. Me serví una copa de vino y abrí mi diario, donde había anotado cada hito. El día que alquilamos. El momento en que conseguimos NutriCorp. La mañana en que rechacé la oferta de Graham para priorizar mi propio futuro. Cerré el libro y reflexioné sobre el camino recorrido. Las traiciones, las renuncias, las noches solitarias recopilando pruebas. Y me di cuenta de que cada adversidad había sido un paso hacia este momento de silencioso triunfo. Mi teléfono vibró una vez más con una notificación de LinkedIn. Claire había avalado mis habilidades. Me quedé mirando su nombre, con los dedos sobre la pantalla. Y luego dejé el teléfono a un lado. No necesitaba su validación. Tenía la prueba de mi propia creación. Me quedé junto a la ventana, bebiendo mi vino, y observé cómo las luces de la ciudad danzaban contra el cielo oscuro. Una celebración silenciosa de la empresa que construí y del estratega en el que me convertí. Ya invisible, definido solo por la excelencia que ofrecí y la integridad que mantuve.